Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias a los que se conectaron para participar en este webinar, que como saben es sobre todo el análisis de datos de las compañías específicamente para el sector de consumo masivo. Me voy a presentar, mi nombre es Alexandra Gutiérrez, yo trabajo en GP Strategy, estoy en el área comercial y soy encargada de toda la vertical de consumo masivo. Voy a ponerlos un poco en contexto de quiénes somos, qué es GP Strategy. Nosotros somos una compañía que lleva en el mercado aproximadamente 17 años y nuestra misión básicamente es ser facilitadores del análisis de información de nuestros clientes, es decir, que los clientes entiendan sus datos, los interpreten y los apropien en su día a día para que de esta manera puedan tomar decisiones pertinentes, oportunas, sostenibles y sobre todo rentables. Esa es nuestra misión. Como les decía, nosotros llevamos en el mercado aproximadamente 17 años. Tenemos, como pueden ver, clientes de todos los sectores de la industria. Consumo masivo, producción, retail, consultoría, gobierno, salud, y en cada uno de ellos hemos abordado diferentes funciones de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, hemos estado en el área operacional, en el área financiera, comercial, entramos por alguna de las áreas de las organizaciones, tratamos de obtener victorias tempranas y luego así poco a poco, a medida que la organización va viendo los beneficios de la analítica, vamos entrando a otras áreas. ¿Por qué nosotros? Porque como les decía, llevamos 17 años en el mercado, pero específicamente llevamos 10 años en el sector de consumo masivo. ¿Haciendo qué? Gestionando los datos de punta a punta, es decir, desde almacenamiento, procesamiento, modelamiento, hasta llegar a una visualización y análisis que nos permite, como les decía inicialmente, tomar decisiones. Y en la toma de decisiones a preguntas que no tenemos de pronto respuesta en este momento, es tratar de encontrar soluciones a esas preguntas y obviamente cada una de estas preguntas tiene que estar asociada con la estrategia del negocio. Les voy a contar rápidamente algunas de nuestras experiencias en algunos de los clientes para que luego Diego de nuestra área de consultoría les muestre qué hemos hecho específicamente y un modelo en vivo. Bueno, Alpina es uno de nuestros clientes más grandes, con ellos llevamos ya bastante tiempo. Tenemos aproximadamente 200 usuarios con ellos y hemos entrado en diferentes áreas. Una de las áreas es el área comercial, en donde hemos desarrollado un modelo que les permite hacer un seguimiento de su venta diaria y mensual para todo el equipo comercial, llegando hasta incluso SKU, así como también el manejo de evoluciones. Tenemos un modelo especializado en trade marketing, donde ellos pueden evaluar cómo se están comportando cada una de sus estrategias de mercadeo y ver cómo manejar las diferentes estrategias comerciales de acuerdo con los resultados que ven en su trade marketing. Y tenemos un modelo comercial y financiero para lograr ver y optimizar la rentabilidad de cada uno de los productos de Alpina. En Bavaria hicimos todo un análisis de market share, no solamente midiendo la participación en el mercado de Bavaria con respecto a las cervezas, sino también con respecto a otros tipos de competidores indirectos como las otras bebidas alcohólicas. Esto que nos permitió ver si estaban ganando o perdiendo participación en el mercado a través del tiempo y con esto lograr tomar decisiones para el manejo de las campañas. Los dejo con Diego él les va a mostrar ejemplos de modelos ya en vivos de lo que hemos realizado en nuestros clientes. Muy buenos días, mi nombre es Diego Bogotá, soy consultor de GP hace 7 años y voy a mostrarle algunos de los casos de éxito que hemos hecho en temas de consumo masivo y es específicamente en el proceso y gestión de distribuidores. Normalmente cuando hablamos de consumo masivo hablamos de que tenemos que hacer todo un tema de distribución comercial tienda a tienda o de otras maneras y hicimos un modelo para poder comprender cada uno de los distribuidores, cómo se está comportando y cómo hacer que a partir de los datos puedan tomar mejores decisiones y hacia dónde tienen que enfocar los esfuerzos para poder, digamos, mejorar las ventas para cada uno de los distribuidores que contenga la empresa de consumo masivo. Entonces, básicamente, este es el modelo. Vamos a hacer un análisis de
inicial de cómo se están comportando los indicadores principales. A partir de eso vamos a entender en una zona y en un vendedor cuáles son esos clientes a los cuales no le he llegado y por qué. Y a partir de eso haremos un análisis de marca. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue un modelo primero para comprender o anualmente o mensualmente la información de ventas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener inicialmente? Pues cómo se comportó la venta. En este caso, para este ejemplo, eran 2.084 millones. La venta proyectada eran 2.084 millones, lograron la prueba. Las devoluciones fueron 54 millones de pesos, lo cual fue un 2.6 de devoluciones, que era un tema que para esta empresa era crítico, ya que en consumo masivos normalmente la meta de devoluciones debe estar oscilando menor al 1.7%, entonces estaban un poco elevados, y con respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento había sido negativo en 1.9. ¿Listo? El porcentaje de clientes compradores es que ellos tienen en cada una de las zonas y para cada uno de los distribuidores tienen un universo de clientes, y de ese universo de clientes realmente a cuántas personas realmente le habían llegado, que era el 97%. El drop side o cuánto consiguen por factura era 62.000 pesos, y la ponderada o el número de productos que venden por factura es 173 productos. ¿Qué vamos a tener seguido? ¿Cuál es el comportamiento diario de la venta dado del año actual, que sería la línea verde oscura, y el año anterior, que sería el 2018 del mismo mes? ¿Cómo se comportó? ¿Listo? ¿Qué vamos a tener aquí? Cada uno de nuestros comerciales. ¿Cuál es el comercial que más vende en ese distribuidor? Y el punto es realmente en esa zona o ese vendedor de su universo de clientes a cuántos le llegaron. Por ejemplo, el 401 vendió 88 millones y el porcentaje a los clientes que les llegó solamente fue al 89.8, es decir, que no le llegó a un 10% de clientes de ellos, que veremos cómo los vamos a atacar próximamente. ¿Qué vamos a tener aquí? De ese distribuidor, ¿cuál es la concentración de clientes? Pero este mapa nos va a decir mucho más. Ya voy a utilizarlo, voy a terminar de explicar los gráficos y vamos a ir al análisis. En este gráfico lo que vamos a tener es básicamente por cualquiera de las diferentes jerarquías de producto, cómo se está comportando. Entre más a la derecha, básicamente, cuál es la categoría que más vendes en este caso, y entre más hacia arriba es cuántos clientes lograste impactar. Y al lado derecho vamos a tener un detalle de clientes y vamos a tener un detalle de productos con todos los indicadores que tenemos. Pero entonces, ¿qué podemos hacer con esta información inicialmente? Primero, comenzar a decir y a entender alguno de nuestros vendedores. Voy a seleccionar cualquiera, le doy un clic al gráfico, le doy un OK, y básicamente lo que va a hacer es mostrarnos cuál es la concentración de clientes en donde se encuentra este vendedor, y adicionalmente a eso nos va a decir cuánto vendió. Entonces este vendedor ha vendido 99 millones, su proyección era de 108, su devolución va en 2.5, va creciendo el 37%, le llegó al 98% de los clientes con un drop side de 66.000 pesos. Pero si yo quiero entender esa concentración de clientes, dónde se encuentran los usuarios, le doy un clic a mi segunda capa dentro del mapa, y básicamente lo que me va a permitir hacer es identificar esos clientes en donde se encuentran realmente. Esta es la zona. Pero adicionalmente, si yo quiero en alguno de mis zonas identificar estos clientes, qué comportamiento están teniendo, yo puedo seleccionar esa área de clientes, deshabilito mis dos capas iniciales y puedo poner una tercera capa donde volví cada punto una gráfica de tarta donde me va a dar su comportamiento por categorías para entender cuál es la categoría que más se vende en una zona específica dentro de mis distribuidores y poder entender cómo llevar nuestras marcas y nuestras categorías a que sean mejores en ciertas zonas de un país, de una ciudad o de un sector específico para cada uno de mis distribuidores. Pero claro, hasta aquí lo único que hemos visto es información netamente descriptiva. ¿Cuánto vendí? ¿Cuál era mi proyección, devolución y porcentaje de clientes? La intención de esto es hacer la información mucho más gestionable. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, discúlpenme, listo, es
tratar de entender por qué, por ejemplo, el 401 solo llegó a 89 clientes. Entonces yo lo voy a seleccionar y lo que voy a tener es el análisis de esta persona. ¿Listo? Solo llegó al 89% de los clientes y yo voy a mi siguiente pestaña que se llama clientes no compradores. ¿Qué me va a permitir hacer esta pestaña? Realmente entender cuáles son estos clientes a los cuales no le ha llegado el comercial o no han llegado los comerciales en esta zona. Entonces comenzamos entendiendo. Como recordarán, el porcentaje de clientes a los cuales compraron del universo fue el 89%. ¿Por qué? Porque tienen un universo de 304 clientes y solamente llegaron a 273 clientes. Es decir, que faltaron 31 clientes por venderles. ¿Listo? Más abajo, lo que también vamos a entender es... Más abajo lo que vamos a entender es eh, cuál era el promedio de venta por cliente en los últimos 3 meses. ¿Qué nos dice que en promedio a un cliente los últimos 3 meses anterior al actual fueron de 341,000 pesos y actualmente están en 321,000, es decir, están vendiendo 20,000 pesos promedio menos por cliente. Y en la parte superior vamos a tener todos los productos ordenados por porcentaje de clientes a los que les llegamos. Es decir, Queso Burgos es al que menos le llegamos porque solo le llegamos al 5% de la totalidad del universo de los clientes. Y por ejemplo, Queso Holandés fue uno de los que más se vendió porque logramos venderlo básicamente al 82% de los clientes. En la parte inferior que vamos a tener los 31 clientes a los cuales no les pudimos llegar, pero adicionalmente tiene el promedio de venta que se le dio en los últimos 3 meses por cliente. Es decir, que para este cliente super mega de GD se le vende en promedio 1.600.000 y no logramos llegar este mes a impactar a ese cliente con ventas, lo que nos va a permitir gestionar, porque la intención de este modelo es tenerlo diario y hacer una planificación con cada una de las zonas, con cada uno de los vendedores para que vayan por lo menos inicialmente al top 5 o top 10 de los clientes. ¿Alguien prendió otra vez el micrófono? Regálenme un segundo. Listo. Entonces, ya con esto podríamos comenzar a gestionar zonas y vendedores de una manera mucho más dinámica, porque si hacemos recargas de información, no cada día, sino cada 2, 3 horas, lo que vamos a lograr es entender si cada uno de los comerciales en cada zona está llegando a los clientes a los cuales más le vendo y si no, por qué se está generando eso y lograr hacer temas de descuento o temas de agilidad contra nuestra competencia. ¿Listo? Pero una vez queremos entender eso, yo quiero proyectarme hacia el futuro y entender esas proyecciones, cómo se van a comportar a partir de lo que estoy vendiendo. Entonces, vamos a ir a nuestra siguiente pestaña, que ¿qué nos va a permitir entender? Entonces, básicamente es una pestaña donde vamos a tener otra vez los indicadores principales, venta, presupuesto, dropside, promedio de unidades, porcentaje de efectividad y cuánto es nuestro cumplimiento. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a lograr? Si se dan cuenta al lado derecho en el centro, tenemos 3 indicadores. Un corte al día 7, un corte al día 15 y un corte al día 21. ¿Para qué nos va a servir esto? Lo que hacemos básicamente es hacer un proceso estadístico que nos ayuda a entender cómo va a terminar el mes de acuerdo al presupuesto que tenemos diario y a partir de lo que ya vendimos hasta el día 7. Entonces, ¿eso qué significa? Hago un corte entre el día 7, sumo la venta de los 7 primeros días, lo sumo con el presupuesto que tenemos del día 7 en adelante para saber cuánto realmente he logrado y a partir de eso hacemos una variación que nos permita entender cómo vamos a cerrar el mes. En este caso, en el día 7 íbamos a cerrar en 1.300 millones, el día 15 terminó en 1.555 y para el día 21 íbamos a llegar a 1.609. Esto nos va a permitir hacer una gestión para que podamos ver cuáles vendedores y cuáles son las marcas o categorías a las cuales tenemos que impulsar desde el día 7 y no solamente con un histórico de lo que está sucediendo
sucediendo. En este caso, como logramos hacer procesos de identificar cuáles eran las marcas y los vendedores que no estaban logrando las ventas y que lo teníamos que empujar, logramos terminar, por cierto, en 1.987 millones. Aún así, el cumplimiento solo se logró al 79%, pero básicamente logró darnos un 20% más de venta gracias a entender cuáles eran esas marcas y esos vendedores que no estaban logrando llegar a la meta y por qué no estaban llegando a lograr a la meta. Entonces, aquí tenemos día por día cuál es la venta que se da. La línea roja que pueden ver es el promedio de venta que tienen que lograr diario para poder hacer que la información, para lograr hacer que la venta se dé correctamente y que se pueda cumplir la venta. Y la línea anaranjada es la proyección que se hizo de entendiendo el histórico que se ha dado, cómo se iba a comportar la venta a futuro. Y eso nos ayuda a comprender cómo se está generando básicamente la venta. ¿Qué vamos a tener en la parte inferior? Pues todos nuestros vendedores, que si hacemos cualquier selección nos daría un detalle de qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de los vendedores para que logre la venta. Y también lo podríamos hacer por marca o por categoría. Si yo quiero entender una categoría, cómo se va a comportar en mi futuro de acuerdo a lo que está sucediendo en el mes, yo simplemente la selecciono y básicamente me va a decir cuál va a ser su comportamiento, cuánto he vendido y de acuerdo a la proyección que hicimos, cuál va a ser la venta que van a generar todos los vendedores. Esto nos va, como les digo, a dar una gestión mucho más ágil y nos va a permitir hacer que las ventas logren llegar a su cumplimiento de manera diaria o si quieren en horas. Podemos hacer que la información se cargue en horas, cada 2 horas, cada hora, cada media hora y que podamos gestionar si realmente cada día estamos llegando a la proyección y al presupuesto que queremos. ¿Listo? Ya para terminar este tipo de análisis, es muy normal que dentro de consumo masivo se tenga en cuenta unas marcas muy específicas o unas marcas que nos permitan entender, unas marcas foco que son las que hacen el pareto de nuestras ventas. En este caso, lo que hicimos fue un análisis para entender cuál es el comportamiento de venta de un distribuidor para cada uno de estos productos. Entonces yo lo que le puedo poner es simplemente buscar cualquiera de los quesos. En este caso va a poner cualquiera de los quesos. Y lo que nos va a permitir es entender cuál es el comportamiento de ese producto específicamente. Donde nos dice cuánto hemos vendido ese producto, en este caso 11 millones, si estaba bien o mal proyectado, si tenía algún tipo de devolución, qué crecimiento ha tenido ese producto específicamente, qué SKUs son los que más se venden. En este caso se vende el bloque de 250, es el que más se vende. Cuál es el vendedor que más ha logrado vender ese producto y en qué zona. Cómo se me está comportando promedio mi venta diaria en el mes. El que mejor lo logra es el vendedor 95 con 859,000 pesos diarios promedio, lo cual logró 3 millones de pesos. Cómo se me comportó día por día la venta. Y en la parte inferior, cuál es mi top 50 de clientes y adicionalmente ir día por día e identificar cuáles son los vendedores que tienen por promedio diario la venta menor o menor al promedio de la venta diaria. Es decir, quién no está logrando vender en promedio lo que necesita cada una de las personas diariamente o cada una de la organización para lograr las ventas que tienen presupuestadas para cada una de las marcas o categorías. Entonces, lo que nos va a permitir esto es tener todo un 360 grados de cada uno de nuestros distribuidores para poder entender cómo están nuestras marcas, cómo están nuestros vendedores y a partir de eso poder gestionar cuáles son los clientes a los cuales no estoy llegando y poder hacer el cumplimiento de la venta. Todo depende de que ustedes tengan todos los datos para que se puedan cargar diariamente, cada hora o dependiendo de cómo los tengan y puedan hacer una mejor gestión sobre todos sus distribuidores. Hasta aquí la presentación y que ustedes me digan si tienen algún tipo de pregunta. Bueno, creo que no hay ningún tipo de pregunta con la explicación que acabo de dar. Les agradezco por haber venido al webinar. Cualquier información tienen a hablemos@gpstrategy.com.co y por supuesto, estamos abiertos a que nos digan cualquier pregunta. En total, vamos a disponibilizar la grabación para que ustedes puedan mostrarlo dentro de sus organizaciones y si tienen alguna duda, por favor, se puedan comunicar con nosotros.